Al final de este video vas a conocer y navegar gran parte de la interfaz de Keyshot Studio, así como las principales herramientas para crear escenas, personalizar materiales, ajustar la iluminación y renderizar imágenes de alta calidad. Keyshot es un software de renderizado 3D diseñado para crear imágenes fotorrealistas. Se trata de un programa muy utilizado en disciplinas como el diseño industrial y automotriz, marketing y arquitectura, ya que facilita la comunicación visual durante el proceso de diseño de manera rápida y fluida gracias a su capacidad de renderizar en tiempo real. Para conocer más detalles sobre la descarga del programa y los planes que incluyen a estudiantes y educadores, recomendamos visitar la página oficial de Keyshot. Al iniciar el programa nos encontramos con la pantalla de inicio o bienvenida. En la misma tendremos la posibilidad de ver y cargar archivos recientes, crear una nueva escena o utilizar escenas existentes de ejemplo como base o bien para explorar y aprender aspectos específicos del programa. En este caso vamos a cerrar nuestro cuadro de diálogo para encontrarnos con nuestro espacio de trabajo o workspace. Para hablar de la interfaz de Keyshot debemos hablar de espacios de trabajo o workspaces. Estos forman parte fundamental del flujo de trabajo en este programa. Si nos dirigimos a la parte superior izquierda, además del menú principal o Main Menu, que contiene las opciones File o Archivo y Edit o Editar, entre otras, encontraremos el ribbon o cinta de opciones. El mismo cuenta con accesos rápidos a comandos o herramientas frecuentemente utilizadas en Keyshot. Y si hacemos clic derecho sobre esta zona vamos a poder elegir su configuración incluyendo o descartando opciones. En el extremo izquierdo del ribbon contamos con un botón donde podremos acceder a la lista de workspaces o espacios de trabajo predeterminados. Startup se refiere al espacio de trabajo de inicio, es el que vemos al abrir el programa. Default o predeterminado contiene una distribución genérica de la interfaz. Luego, como sus nombres lo indican, existen 8 espacios de trabajo que tendrán disposiciones de herramientas y paneles que se ajustan a diferentes partes del flujo de trabajo dentro del programa, como por ejemplo, animación, materiales, iluminación y demás. Sumado a esto, desde el mismo botón también podemos crear y gestionar nuevos espacios de trabajo o reiniciar los existentes para recuperar paneles perdidos o fuera de lugar. Finalmente, desde aquí podemos cambiar el tema del programa entre Light o claro y Dark u oscuro. Por ahora vamos a seleccionar Default o predeterminado y explorar la interfaz dentro de este espacio de trabajo. A grandes rasgos, vamos a contar con 2 paneles y un área central. A la izquierda de la misma se encuentra el panel Library o biblioteca. Y a la derecha, el panel Project o proyecto. La diferencia entre estos 2 paneles es sencilla. Sobre el primero, vamos a encontrar los recursos que podemos utilizar en el proyecto, materiales, colores, texturas, ambientes, modelos y demás. En cambio, sobre el segundo, vamos a encontrar lo relativo al proyecto en sí, es decir, aquellos recursos y elementos que ya fueron aplicados y que están siendo utilizados junto a sus respectivas configuraciones de tipo. A su vez, en la parte inferior encontramos la barra de herramientas o toolbar, contando con botones que nos permitirán importar geometría al programa, abrir o cerrar paneles como los antes mencionados, o bien iniciar el renderizado de nuestro proyecto. Por último, en el centro de la pantalla se encuentra la vista en tiempo real o Real Time View. Desde aquí podemos visualizar nuestras composiciones, así como todos los cambios que realicemos sobre nuestra escena en tiempo real. Previo a continuar, vamos a incorporar un modelo 3D utilizando el botón Import o Importar en la parte inferior del programa. Es importante que para esta etapa contemos con un modelo cuyo formato de archivo sea soportado por Keyshot, lo cual podremos verificar desplegando el menú dentro de esta ventana. En este caso vamos a incorporar un archivo desde Rhino, es decir en formato 3DM. El mismo cuenta con partes o geometrías separadas a las cuales se les asignaron materiales y capas genéricas con el motivo de diferenciar esa cualidad dentro de Keyshot. Esta es una estrategia de muchas a implementar y dependerá de cada flujo de trabajo. Una vez que seleccionamos el archivo y hacemos clic en Open o Abrir,
vamos a contar con un cuadro de diálogo que nos permitirá configurar cómo deseamos importar nuestro modelo. En este caso vamos a verificar que la opción Up Orientation u orientación hacia arriba sea el eje Z, ya que Rhino trabaja con esta característica. Esto puede variar dependiendo del programa que utilicemos para modelar. En el caso de Keyshot, el eje en altura será el eje Y, como vemos en la parte inferior izquierda de la vista en tiempo real. Vamos a mantener tildado Center Geometry o centrar geometría, así como Snap to Ground o ajustar a suelo, para que el modelo se coloque sobre el plano soporte inferior. Luego, dentro de la sección Materials and Structure o Materiales y Estructura, vamos a tildar la opción Unlink Material by Layer o desenlazar materiales por capa para mantener cada capa con un material individual asignado. Lógicamente, estas no son las únicas opciones disponibles y las mismas van a arrojar diferentes resultados dependiendo de cada formato de archivo o geometría importada. Una vez que estemos listos, presionamos Import o Importar y tendremos nuestro modelo dentro de la escena. En este momento es importante señalar que las unidades de importación serán las propias del modelo. Es decir, si realizamos el modelo en milímetros, como en este caso, las unidades del objeto serán milímetros. Sin embargo, dentro de Keyshot debemos verificar dicha información, ya que la escena puede estar configurada en otra unidad, lo que ocasionaría errores de compatibilidad en aspectos como la intensidad de la luz, la densidad del color o el mapeo de texturas. Para lo mismo, debemos dirigirnos a Edit o Editar en la parte superior y cerciorarnos que las unidades de la escena coincidan con las del modelo importado dentro de la opción Set Scene Units o establecer unidades de la escena. En este caso, no es necesario realizar ningún cambio, aunque si lo tuviéramos que hacer, Keyshot nos dará diferentes opciones para escalar el contenido dentro de la escena. Previo a continuar, vamos a limitar el uso de la CPU o CPU Usage utilizando el menú que encontramos dentro del ribbon o cinta de opciones. Por defecto, esta opción viene al 100%, es decir, utilizando la totalidad de los núcleos de procesamiento de nuestro equipo y limitando otros procesos básicos. Esta opción dependerá de la capacidad de cada equipo, aunque es recomendable bajar el uso del CPU entre un 75 y un 50% mientras estamos trabajando. Si nuestro equipo cuenta con una placa de video dedicada y soportada por Keyshot, tendremos la opción de utilizarla para que realice el trabajo de renderizado haciendo clic en el botón GPU sobre el ribbon. Y a su vez, independientemente de esta opción, podremos valernos de la herramienta Denoise o eliminar ruido para disminuir el mismo de nuestra imagen en tiempo real mientras estamos trabajando. Sumado a esto, también contamos con un botón para activar el Performance Mode o modo de rendimiento. Aunque utilizando el mismo veremos un cambio importante en la calidad de imagen en tiempo real que no se va a reflejar en el render final. Por último, para mejorar el rendimiento mientras trabajamos, podemos hacer clic sobre el menú Edit o Editar en la parte superior, ingresar a Preferences o Preferencias y luego la pestaña General. En la misma, además de contar con varias opciones, vamos a indicar que el renderizado en tiempo real se detenga a una cantidad de samples o muestras determinada. En este caso vamos a limitarlo a 64 samples o muestras, aunque esto dependerá de cada proyecto en particular. Finalmente, podemos guardar los cambios y si deseamos verificar cuestiones relativas al rendimiento del programa en relación a la vista en tiempo real, podemos presionar la tecla H y así acceder a información sobre la cantidad de frames o fotogramas por segundo, la cantidad de muestras o samples y demás. Para navegar dentro de la vista en tiempo real podemos hacer clic izquierdo y arrastrar el mouse y así orbitar nuestro modelo o escena. Presionar y arrastrar la rueda del mouse para desplazarnos y utilizar la rueda del mouse para hacer zoom. Si vamos hacia adelante estaremos alejando el modelo y si vamos hacia atrás nos acercaremos a él. En cuanto a los atajos de teclado, siempre podemos consultar el panel Hotkeys presionando la tecla K. A su vez podemos personalizar algunos aspectos de la navegación si vamos a Edit o Editar, Preferences o Preferencias e ingresamos a la opción Hotkeys o teclas de acceso rápido. Aquí vamos a poder cambiar los atajos de teclado que nos permiten realizar distintas acciones, así como seleccionar plantillas de control de cámara basada en otros programas.
Para visualizar la selección de cada parte de los modelos dentro de la escena, vamos a centrarnos en el panel Project o Proyecto dentro de la pestaña Scene o Escena. En este lugar se encuentran o encontrarán listadas todas las geometrías, cámaras, luces, entornos y demás elementos dentro del proyecto. En este caso, las distintas partes del modelo coinciden con las capas importadas desde el programa de modelado. Veremos que estos elementos están anidados dentro de una categoría llamada Model Sets o conjuntos de modelo, luego dentro de una capa general que agrupa todo el modelo, y finalmente cada capa contiene una o más partes según cómo hayamos modelado la pieza. También veremos que a medida que vamos haciendo clic en cada capa o parte, las mismas se destacan en el modelo. Esto sucede únicamente mientras tengamos seleccionado este panel en la interfaz. Además, mientras nos mantengamos dentro del mismo, podremos visualizar y hasta realizar la selección mediante clic izquierdo directamente en la vista en tiempo real. A su vez, mientras tengamos un objeto en selección activa, en este panel podremos contar con opciones para modificar algunas propiedades del mismo, utilizar herramientas para modificar su posición, rotación o escala, y por último, visualizar los materiales cargados en la escena y pertenecientes a todo el proyecto, que en este caso son los heredados del modelo importado. A su vez, si hacemos doble clic en una pieza, automáticamente ingresamos a la pestaña Materials o Materiales dentro del panel Project o Proyecto. Para guardar nuestro archivo por primera vez, debemos ir a File o Archivo en la parte superior izquierda y seleccionar una de las opciones de guardado. Save As o guardar como se utiliza para crear otra instancia del archivo, aunque si sobreescribimos el mismo que estamos utilizando, el resultado será el mismo que arroja la opción Save o guardar. Si queremos crear un archivo para compartir o mover entre equipos, siempre es mejor utilizar la opción Save Package o guardar paquete, ya que la misma evitará problemas al cargar la escena en otros dispositivos. A su vez, mientras trabajamos, Keyshot nos recordará que debemos guardar nuestro archivo cada determinados minutos, periodo que podemos modificar desde las preferencias en la solapa general. Trabajar con materiales en Keyshot es muy sencillo. Como vimos anteriormente, si hacemos doble clic izquierdo sobre una parte de nuestro modelo, a la derecha sobre el panel Project o Proyecto tendremos información y configuraciones propias del material aplicado sobre la misma. Contaremos con el nombre y una previsualización del material. Además tendremos acceso a modos de edición como Material Graph o gráfico de materiales y a configuraciones como Multimaterial que son un poco más avanzadas. Finalmente podremos definir el tipo de material desde la pestaña Type, lo cual definirá las opciones presentes en la sección Properties o Propiedades y Textures o Texturas. Es decir, si seleccionamos un tipo de material base distinto, contaremos con configuraciones particulares para este tipo de material y a la vez cambiará la apariencia del mismo en la escena, como podemos observar. Para aplicar un material específico podemos hacerlo desde este panel y realizar los ajustes desde cero, aunque en Keyshot contamos con una amplia biblioteca de materiales listos para renderizar que además pueden servir como base para crear nuevos realizando ajustes sobre los mismos. Para explorarlos debemos hacerlo dentro del panel Library o Biblioteca a la izquierda, ingresando a la pestaña Materials o Materiales. Dentro de la misma tendremos una caja de búsqueda e inmediatamente debajo de esta tendremos desglosados los materiales en categorías y subcategorías según sus características específicas. A su vez, en la parte inferior tendremos acceso a una previsualización de los materiales dentro de cada categoría. Contaremos con distintas opciones de vista que van desde listas hasta cuadrículas, y si posamos el cursor sobre las mismas tendremos una previsualización del material aplicado a una pieza genérica. Para aplicar un material solo basta con arrastrarlo desde la biblioteca hacia el modelo. Por ejemplo, vamos a buscar un tipo de plástico en la biblioteca de materiales y a aplicarlo haciendo clic en el mismo, arrastrando el cursor y soltando el material en la parte deseada.
De la misma manera, vamos a aplicar materiales a todas las partes del modelo para luego explorar y ajustar sus propiedades de tipo. De esta manera podemos notar que, por ejemplo, al querer incluir un material que ya aplicamos en otra parte del modelo, Keyshot nos va a preguntar si deseamos linkear o enlazar el material duplicado. Si elegimos continuar con la vinculación y modificamos el material en una de las partes, los cambios se verán reflejados en la otra. De todas formas, en este caso vamos a negar esta acción haciendo clic en No como excusa para explorar cómo vincular materiales manualmente. De esta manera podemos verificar que cada parte cuenta con materiales individuales tanto en la parte inferior del panel Scene o Escena a la derecha, o bien haciendo doble clic en cada parte para ver la información específica de cada material. Como vemos en la previsualización, dadas las configuraciones inherentes a cada material y cómo se comportan en un entorno iluminado, los mismos se ven profesionales y realistas. En esta instancia vamos a explorar y personalizar alguno de estos materiales. Si hacemos doble clic en una parte del modelo, dentro del panel Project veremos los parámetros que definen este tipo de material, en este caso el plástico. Como vemos, las propiedades del mismo incluyen por defecto Diffuse o difuso, que controla el color base del material, es decir, que determina el color visible del objeto, Specular o especular, que define la intensidad de los reflejos en este tipo de material. El color blanco representa el 100% de la intensidad y el color negro el 0%. Roughness o rugosidad representa la suavidad del material, es decir, a más rugosidad el material refleja menos luz y será mate u opaco. Y por último, Refractive Index o índice de refracción define cómo interactúa cada material con el paso de la luz. Generalmente es más relevante en materiales translúcidos, aunque cada material tiene su coeficiente. En este caso vamos a cambiar el color del material utilizando la opción Diffuse o difuso. Esto abrirá un panel selector de color o color picker, donde podremos configurar los espacios de color, introducir códigos hexadecimales, ver colores utilizados en la escena o bien explorar y crear paletas de colores. Podemos utilizar cualquiera de estas opciones, aunque generalmente, cuando se trata de colores específicos o corporativos, conviene manejar valores definidos. En esta oportunidad vamos a cerrar el selector de color y a utilizar el subpanel Colors o Colores que se encuentra dentro de nuestra biblioteca o library a la izquierda de la pantalla. En el mismo encontraremos algunas colecciones o sistema de colores dentro de los cuales podemos elegir. Pantone, por ejemplo, cuenta con estándares cromáticos que son muy utilizados en muchos sectores como el diseño gráfico, la publicidad o el diseño de productos. De esta manera vamos a incorporar algunos colores para cada una de las partes del modelo donde aplicamos como material el plástico opaco. Esto lo haremos de la misma manera que aplicamos un material, es decir, haciendo clic en la muestra y arrastrándola hacia la parte deseada. Una vez que aplicamos cada color, debemos tener en cuenta que el mismo puede cambiar en relación a la iluminación de la escena y a las propiedades del material, algo que veremos un poco más adelante. Ahora bien, podríamos realizar este mismo procedimiento sobre todos los materiales, aunque para ahorrar tiempo podemos vincularlos utilizando varios métodos. El primer método que podemos explorar se trata de hacer clic derecho en la parte cuyo material deseemos copiar y seleccionar la opción Copy Material o copiar material desde el menú emergente.
Luego, si lo que queremos es pegar el material sin vincularlo, es decir, que Keyshot lo considere un material individual, podríamos realizar clic derecho en la parte donde deseamos pegarlo y utilizar la opción Paste Material o pegar material. La edición de este material será individual. Si por lo contrario queremos copiar y vincular un material, debemos utilizar la opción Paste Linked Material o pegar material enlazado dentro de este menú. De esta manera, si modificamos las propiedades del material asignado a una parte, se modificará también en la parte asociada. Además, podemos realizar esta última acción utilizando atajos de teclado y así optimizar nuestro flujo de trabajo. Para copiar un material debemos mantener presionada la tecla Shift en nuestro teclado y realizar clic izquierdo sobre la pieza donde el mismo esté aplicado. Para pegar el material vinculado en otra pieza, debemos mantener presionado Shift y realizar clic derecho sobre la misma. En el caso de querer desvincular un material para editarlo individualmente, debemos hacer clic derecho sobre el mismo y seleccionar la opción Unlink Material o desenlazar material, notando además que en la parte superior de este menú emergente contamos con diversas opciones enfocadas a este aspecto que podemos seguir explorando. De esta manera vamos a terminar de aplicar nuestros materiales a los que naturalmente podemos seguir ajustando durante todo el proceso, más aún teniendo en cuenta que las condiciones de iluminación van a cambiar y el aspecto de los mismos se va a modificar. Adicionalmente, si deseamos crear un material propio utilizando los ajustes personalizados que realizamos, podemos presionar el símbolo dentro del subpanel Materials o Materiales, o bien hacer clic derecho sobre el mismo dentro de la escena y seleccionar la opción Add Material to Library o añadir material a la biblioteca. Luego, en el siguiente cuadro de diálogo podremos hacer clic derecho sobre la columna que contiene las categorías y crear una carpeta nueva utilizando la opción Add Folder o añadir carpeta. En este lugar podemos incluir el nombre del proyecto o categoría que deseemos. Además, podemos renombrar el material y elegir una miniatura para previsualizar su aspecto. Por último, presionamos Save o Guardar y lo podemos encontrar en la biblioteca de materiales a la izquierda listo para aplicarlo. En esta sección vamos a explorar algunas herramientas y aspectos adicionales mientras continuamos construyendo nuestra escena. Dentro del panel Library o Biblioteca a la izquierda, encontramos el subpanel Models o Modelos. En el mismo podemos encontrar algunos modelos básicos como planos, prismas, cilindros o esferas para utilizar en nuestra escena, entre otros usos como recursos compositivos. Sin embargo, también encontramos backdrops, fondos o fondos infinitos, elementos muy utilizados en fotoproducto. Como podemos ver, contamos con dos tipos dentro de los cuales podemos elegir y arrastrar a la escena haciendo clic sobre el mismo, moviendo el cursor y soltando sobre la vista en tiempo real. Esta acción inmediatamente abrirá un panel llamado Move Tool o herramienta mover, dentro del cual tendremos la posibilidad de realizar tres acciones principales que nos permitirán manipular nuestros modelos y partes. Translate o trasladar nos permitirá mover partes o elementos de nuestra escena a lo largo de los ejes X, Y y Z. Con Rotate o rotar podremos girar nuestro modelo o parte de él alrededor de dichos ejes. Y con Scale o escalar seremos capaces de cambiar de tamaño un modelo o parte uniformemente o a lo largo de cualquiera de estos ejes. Para explorar las herramientas de este panel, vamos a hacer zoom hasta poder visualizar el elemento completo que, como vemos, tiene una escala bastante grande. En esta instancia, además, veremos nuestro modelo y un círculo o esfera que se trata de un entorno HDRI o High Dynamic Range Image, el cual investigaremos más adelante. Este elemento es intangible, aunque podemos verificar su existencia en el subpanel Scene o Escena a la derecha bajo el nombre de Environment o Entorno. En este momento, al haber colocado nuestro backdrop o fondo dentro de la escena, el panel de la herramienta Mover o Move Tool se activa automáticamente. Sin embargo, si presionamos OK o Aceptar, el mismo desaparece aplicando los cambios realizados.
Si presionamos Cancel o Cancelar, los cambios de posición realizados con esta herramienta serán descartados. Existen algunas alternativas para volver a ver este panel. La primera se trata de seleccionar el modelo o parte en la vista en tiempo real y hacer clic derecho sobre la misma. Luego, en el menú emergente podremos seleccionar entre Move Selection o mover selección y Move Part o mover parte según lo que deseemos mover o modificar. La segunda opción es buscar la herramienta dentro del panel Project o Proyecto al tener seleccionado un objeto. Para lo mismo debemos presionar sobre el botón Position o Posición y hacer clic sobre Move Tool o herramienta Mover. La tercera alternativa es usar el atajo de teclado Ctrl+D. Si tenemos seleccionada una parte, la herramienta se activará sobre ese elemento. Si en cambio no tenemos seleccionado elemento alguno y presionamos Ctrl+D, se abrirá un cuadro de diálogo para seleccionar qué partes mover o modificar. Aquí cabe remarcar que podremos utilizar todas estas herramientas sobre todos los componentes de nuestra escena, ya sean modelos importados, así como sus partes por separado, backdrops o luces, entre otros. Bien, en este caso vamos a seleccionar el backdrop o fondo y a presionar la combinación de teclas Ctrl+D. Dentro del panel dejaremos activada únicamente la herramienta Translate o Trasladar, lo cual se refleja en el gizmo dentro de la vista en tiempo real. El mismo incluye los ejes X, Y y Z y combinaciones de los mismos para mover el objeto en dos ejes simultáneamente. Con esta herramienta podemos desplazar el elemento en cualquiera de los tres ejes, solo basta con seleccionar el eje y mover el cursor. A su vez, sin importar si esta o las herramientas subsiguientes se encuentran activadas, podremos introducir valores numéricos para realizar cambios en la posición, ángulo y escala de nuestro objeto utilizando los casilleros presentes en el mismo panel. En el caso que hayamos movido el elemento en altura o se haya modificado su posición, en este caso sobre el eje Y, podremos reubicarlo sobre el plano de apoyo de nuestra escena, es decir, llevarlo a la coordenada 0 sobre dicho eje, o utilizar el botón Ground o Suelo dentro de la sección Advanced o Avanzado de este panel. Dentro de la misma, además, encontraremos otras opciones como la posibilidad de cambiar de axis o ejes de local, es decir, en referencia al objeto que estamos modificando, a global o perteneciente a la escena. Estas, entre otras opciones que podríamos seguir investigando. La función de las mismas se van a adaptar a la modalidad que estemos utilizando. Para rotar un elemento debemos presionar el botón Rotate en la parte superior del panel y veremos cómo el gizmo cambia agregando información. Esto se debe a que tenemos ambas modalidades encendidas y si deseamos despejar la información podemos apagar Translate o Trasladar haciendo clic sobre la misma. Cada aro o elipse representa el giro o la rotación sobre uno de los ejes. El rojo girará sobre el eje X, el verde sobre el eje Y y el azul sobre el eje Z. Para deshacer los cambios podemos utilizar el atajo Ctrl Z y para rehacerlos Ctrl Y. En este caso utilizaremos el verde para rotar nuestro fondo o backdrop y además, si lo necesitamos, podemos ajustarlo utilizando la herramienta Trasladar. De la misma manera, si encendemos Scale o Escalar en la parte superior del panel, tendremos más información sobre el gizmo, la cual podemos despejar como lo hicimos anteriormente. Siguiendo la misma lógica, los tiradores coinciden con la dirección de cada eje, con lo cual si utilizamos cualquiera de ellos vamos a escalar el elemento en una dirección. En este caso vamos a querer escalar el elemento proporcionalmente a lo largo de todos los ejes, con lo cual podemos utilizar el cubo amarillo que se encuentra dentro del centro del gizmo. Si mantenemos el clic y vamos hacia la derecha, vamos a aumentar su tamaño, y si vamos hacia la izquierda vamos a disminuirlo. Vamos a escalar tentativamente el backdrop teniendo en cuenta que el mismo debe ser considerablemente más grande que el objeto, ya que va a oficiar de fondo infinito. Luego vamos a presionar nuevamente el botón Ground o Suelo para ubicarlo sobre el plano de apoyo.
Finalmente, en cualquier parte del proceso podremos realizar los ajustes de posición necesarios utilizando la herramienta Mover o Move Tool y activando las distintas modalidades con las teclas T, R o S para trasladar, rotar o escalar respectivamente. Cuando finalicemos es importante presionar OK o aceptar en la parte inferior del panel. Si no lo hacemos, los cambios no se van a ver reflejados. Finalmente, como vimos anteriormente, en cualquier parte del proceso podemos aplicar un material al backdrop o fondo o modificar las propiedades del mismo desde los paneles correspondientes, ya que se trata de otro modelo dentro de la escena. En este caso aplicaremos un plástico y aumentaremos la rugosidad para evitar que el mismo refleje la luz. Seguido de esto aplicaremos un color como lo hicimos anteriormente, aunque luego podremos modificar sus propiedades para beneficiar la composición de nuestra escena. En la siguiente sección vamos a dirigirnos a la pestaña Image o Imagen dentro del panel Project o Proyecto para comenzar a planificar nuestra escena. Dentro de la misma vamos a encontrar un área para definir la resolución de nuestra imagen de manera personalizada y además tendremos la posibilidad de seleccionar presets o valores preestablecidos que nos van a simplificar este proceso. Esta resolución será únicamente para definir la relación de aspecto de la imagen en la vista en tiempo real. Y ya que nuestro modelo tiene una tensión vertical en cuanto a sus proporciones, vamos a elegir un preset dentro de la sección Portrait o Vertical, aunque lo mismo dependerá de cada caso en particular. De todas formas, debemos notar que al seleccionar o introducir dicha resolución, los valores se modificarán y se adaptarán a una versión reducida o escalada a la interfaz del programa. Posteriormente, al renderizar, podremos volver a introducir los valores que elegimos originalmente dentro de los ajustes de output o salida. Sobre este panel también contamos con la posibilidad de elegir entre el estilo Basic o Básico y Photographic o Fotográfico. La diferencia entre ambos reside en que el estilo básico es más eficiente y rápido en relación a los ajustes que hay que realizar para obtener una imagen realista. Y por otra parte, el estilo fotográfico ofrece ajustes avanzados y un mayor control sobre la imagen final. Una vez que elegimos la resolución tentativa para nuestra imagen, podremos avanzar y configurar algunos aspectos relativos a la cámara. Para lo mismo vamos a dirigirnos a la pestaña Camera o Cámara dentro del panel Project a la derecha, y en este caso vamos a partir de la vista que estamos utilizando actualmente para crear una cámara nueva. Vamos a navegar la escena hasta encontrar el plano de encuadre aproximado que beneficie la composición de la imagen, y luego vamos a hacer clic sobre el botón Add New Camera o Añadir nueva cámara a la izquierda del panel. Una vez creada, si lo deseamos, podemos renombrarla y proceder a utilizar alguno de los ajustes que nos proporciona este panel. En este momento, si modificamos la posición de la cámara utilizando la navegación dentro de la vista en tiempo real, veremos que en el panel a la derecha, la misma lleva la leyenda Unsaved o no guardado. Esto significa que los cambios que estamos haciendo posteriormente a crear la cámara deberán ser guardados sobre la misma utilizando el botón Save Current Camera o guardar cámara actual a la izquierda sobre el mismo panel. De lo contrario, si deseamos restablecer los valores guardados anteriormente, debemos seleccionar nuestra cámara y presionar el botón Reset Camera o Restablecer cámara dentro del mismo panel. Dentro de las configuraciones de este panel, podremos refinar los valores de posición y orientación que establecimos navegando sobre la vista en tiempo real, como la distancia o el ángulo de inclinación en ambas direcciones, valores que podemos modificar manualmente o posicionándonos sobre la caja de texto y utilizando las flechas hacia arriba o hacia abajo de nuestro teclado. También podremos ajustar las coordenadas del target u objetivo manualmente o utilizando el botón a la derecha de dicha opción. Si hacemos clic en el mismo, podremos señalar el objetivo de la cámara dentro de la vista en tiempo real y elegir si queremos enfocarnos en un punto, un modelo o una parte dentro de la escena. A la vez podremos establecer el mismo punto como pivote o centro de rotación de la cámara si lo deseamos.
Esto únicamente modificará las coordenadas del target u objetivo y del pivot sin alterar la posición de la cámara, aunque sí posiblemente cambiará nuestro encuadre, el cual podemos ajustar como lo hicimos anteriormente. Al finalizar presionamos OK y guardamos nuestra configuración de cámara desde la parte superior del panel. Al final de esta sección tendremos una opción llamada Standard Views, desde la cual podremos elegir vistas estándar como frontal o superior, y otra para incluir cuadrículas o grids para ayudarnos a componer nuestra imagen en mitades, tercios o cuartos. En la sección Lens Settings o ajustes de objetivo, encontramos la posibilidad de cambiar el modo de cámara entre Perspective o perspectiva, Orthographic u ortográfico, Shift o desplazar y Panoramic o panorámico. Entre estos modos, Perspectiva nos proporciona ajustes que podemos compatibilizar con una cámara fotográfica, como también lo hace Shift o desplazar, aunque este último presenta opciones adicionales que nos permiten corregir las distorsiones verticales y horizontales propias de este sistema de proyección. Luego, como sus nombres lo indican, el modo Orthographic u ortográfica no presenta las distorsiones propias de la perspectiva y es muy utilizado para representaciones de índole más técnica. Y finalmente, el modo Panoramic nos permitirá gestionar controles para generar vistas panorámicas de nuestra escena. En este caso vamos a seleccionar Perspective o perspectiva y vamos a cambiar el valor de la opción Focal Length o distancia focal a un valor entre 85 y 50 milímetros, ya que queremos evitar distorsiones pronunciadas debido al tamaño de nuestro objeto. Estos valores pueden variar según la disciplina, dimensiones o complejidad de nuestras composiciones. A su vez, la opción Field of View o campo de visión está vinculada con la distancia focal. Si cambiamos uno, el otro se verá afectado. Por último, encontramos la opción Depth of Field o profundidad de campo. El mismo se utiliza para realizar efectos visuales de enfoque y desenfoque. Si lo activamos, tendremos opciones para modificar la distancia focal o focus distance y la apertura o f-stop. Y al igual que en las demás opciones, esta configuración dependerá de la disciplina o el efecto que queramos lograr. Lo ideal sería que el objeto que estamos retratando se encuentre enfocado en mayor medida, con lo cual podremos enfocarlo de la misma manera que establecimos el objetivo de la cámara. A la vez vamos a utilizar valores de apertura entre 8 y 11 o variar el mismo en relación al efecto que deseemos lograr. Finalmente, podremos terminar de ajustar nuestra composición recurriendo a los métodos y opciones exploradas, teniendo en cuenta que quizás el cambio de una de ellas requiera realizar ajustes sobre otras. Cabe destacar que mientras realizamos estos ajustes, es importante guardar la configuración en la cámara que creamos utilizando el método que vimos anteriormente. En esta etapa vamos a trabajar sobre la iluminación de la escena y para lo mismo es probable que debamos modificar momentáneamente nuestra configuración de cámara. Para evitar problemas en la visualización en tiempo real, quizás deba ser necesario desactivar la opción Depth of Field o profundidad de campo desde la pestaña Camera o Cámara sobre el panel Project y luego guardar dicha configuración como lo hicimos anteriormente. El primer aspecto que podemos explorar en cuanto a la iluminación de la escena son los entornos o environments. Los mismos definen la iluminación global y generalmente el fondo de la escena, utilizando archivos HDRI o High Dynamic Range Images, que básicamente son imágenes que contienen almacenada información tanto de luces como sombras de un ambiente en particular. Por defecto nuestra escena tiene un entorno aplicado. Esto lo podemos verificar desde la pestaña Environment o Entorno dentro del panel Project o Proyecto a la derecha. Sobre la primera parte de este panel, además, podemos duplicar el entorno, crear nuevos o eliminarlos. Sin embargo, en este caso no vamos a realizar ningún cambio ya que estamos planificando una única escena. A su vez, Keyshot cuenta con una amplia selección de entornos que podemos encontrar dentro de la pestaña Environments, pero esta vez sobre el panel Library o Biblioteca a la izquierda. Los mismos van desde interiores o exteriores
hasta entornos basados en estudios fotográficos. Aplicar un entorno a nuestra escena es similar a aplicar materiales o colores. Solo basta con arrastrar el entorno desde la biblioteca hacia la vista en tiempo real. En este caso vamos a aplicar un entorno de estudio, aunque es recomendable experimentar para encontrar el que beneficie la composición de nuestra escena. Una vez aplicado el entorno, podremos ajustar sus propiedades desde la pestaña Environment o Entorno sobre el panel Project a la derecha. Podremos ajustar el brillo y el contraste, o el tamaño y la altura de la imagen HDRI. Y aunque es recomendable experimentar con los mismos, muchas veces no es necesario ya que estos entornos están listos para ser usados. Un ajuste muy común que sí vamos a utilizar regularmente es la rotación o rotation del entorno. Con la misma vamos a cambiar la dirección de la luz y los reflejos de nuestra escena. Para hacerlo debemos rotar la rueda dentro de la interfaz o bien introducir un valor numérico en grados. Sobre la sección Background podremos utilizar si elegir el HDRI como fondo, seleccionando la opción Lighting Environment o entorno de iluminación. Además, podríamos utilizar las opciones Color o Backplate Image, dando la posibilidad de elegir un color o una imagen personalizada como fondo. Finalmente, en la sección Ground o suelo tendremos control en relación a este elemento propio de una escena o entorno. Podremos ocultar o mostrar sombras y reflejos sobre el mismo, como controlar su tamaño. Sin embargo, cabe aclarar que en este momento no estamos viendo el suelo ni el fondo en la escena, justamente porque incluimos un modelo como backdrop o fondo. Para ver los cambios en esta sección y en la anterior deberíamos ocultar el backdrop desde el panel escena o bien utilizando el atajo de teclado Control más Alt más clic izquierdo sobre el elemento en la vista en tiempo real. Para volver a ver todas las partes ocultas podremos hacer clic derecho en la vista en tiempo real y seleccionar Show All Parts o mostrar todas las partes, o bien hacerlo desde el panel Project. A su vez, dentro del panel Environment o Entorno a la derecha, tendremos la posibilidad de utilizar el editor HDRI. Esto nos va a permitir añadir luces o pins dentro del HDRI y modificar individualmente aspectos como la intensidad o color de cada una. Estas forman parte de otras configuraciones avanzadas que vale la pena explorar. Como vimos anteriormente, los entornos en Keyshot son esenciales para darle realismo a nuestra escena. Aunque sin embargo, como en toda sesión fotográfica, debemos agregar iluminación artificial para reforzar áreas específicas de nuestra composición. Para agregar luces a nuestra escena, el camino más directo es dirigirnos a Edit o Editar en la parte superior izquierda y luego hacer clic en Add Light o Añadir luz. Desde este menú podremos elegir entre luces de área o Area Lights, luces que nos permitirán cargar perfiles IES para simular luces reales, luces puntuales o Point Lights, las cuales arrojan luz omnidireccionalmente, y luces focales direccionales o Spotlights. En este caso vamos a elegir una luz de área, que se trata de una superficie emisora de luz cuya intensidad, tamaño y dirección podemos controlar fácilmente. La misma se colocará en el centro de nuestra escena, con lo cual podemos hacer zoom out si necesitamos trabajar más cómodos. Como vemos, al colocar este nuevo elemento se activa el panel correspondiente a la herramienta Mover o Move Tool. Lo siguiente sería reubicar esta fuente de luz, cuyo valor de posición es 0 en todos los ejes como vemos en el panel. Para lo mismo vamos a utilizar las herramientas que vimos anteriormente como trasladar, rotar o escalar. Primero vamos a rotar a 90 grados sobre el eje X utilizando el gizmo y presionando la tecla Shift para rotar en incrementos regulares. También podríamos introducir un valor numérico en el casillero correspondiente a dicho eje. Luego vamos a mover y rotar el elemento previsualizando la dirección hacia donde ilumina nuestra superficie dentro de la escena y haciendo que quede por sobre el plano de apoyo. Por último, si lo necesitamos, podemos escalar la luz en una o varias direcciones. En este caso vamos a escalar el plano sobre el eje X para acentuar la verticalidad del mismo y que quede más alto que ancho. Una vez que hayamos terminado de colocar el elemento, podremos presionar OK o aceptar para confirmar los cambios
y veremos cómo la misma se agrega al panel escena a la izquierda. Posteriormente vamos a volver al plano de encuadre de la cámara que creamos previamente, seleccionándola dentro del panel y haciendo clic en el botón Reset Camera o Restablecer cámara. Como vemos, con estos cambios la imagen se ve bastante mejor iluminada. Si quisiéramos modificar los valores predeterminados de la luz, podremos hacer doble clic sobre el elemento dentro del panel escena o dentro de la vista en tiempo real, y así accederemos al panel Materials o Materiales, desde donde podremos ajustar algunos aspectos que veremos a continuación. A priori podríamos llegar a cambiar el tipo de luz entre las antes nombradas desde el menú desplegable correspondiente a tipo o type. Bajo la misma, dentro de las propiedades de este tipo de elemento podremos ajustar el color haciendo clic sobre la muestra, donde además del selector cromático tendremos la posibilidad de cambiar la temperatura utilizando sistemas de referencia como grados Kelvin. En este caso dejaremos el color blanco, pero modificaremos la temperatura de la fuente de luz buscando acentuar los colores de nuestro material. Luego podríamos controlar la cantidad de luz emitida por nuestra fuente realizando ajustes sobre la intensidad o power. En esta etapa debemos tener en cuenta que el modelo resultará más o menos iluminado en función de la combinación entre la distancia entre la fuente de luz y el mismo, el tamaño y la intensidad de la luz emitida, con lo cual podremos ajustar cualquiera de estas variables buscando el efecto deseado y tratando de no sobreexponer la imagen. Por otro lado, contaremos con opciones avanzadas referidas a la superficie emisora. La primera y segunda opción determinan qué cara de la superficie arrojará luz. Si ambas se encuentran activadas, la luz se emitirá desde la cara frontal o front geometry o de la cara trasera o back geometry. Las siguientes tres opciones se basan en la visibilidad de la superficie en los distintos aspectos de la escena como la cámara, los reflejos y las sombras. Por último, la cantidad de samples o muestras afectará la calidad y suavidad de la iluminación. A más samples, más calidad, aunque no muchas veces se justifica utilizar un número tan elevado en esta opción. Si bien la iluminación de nuestra escena dependerá de cada proyecto en particular, en esta oportunidad podemos explorar qué pasaría si decidimos reforzar la iluminación de esta pieza con otra fuente de luz. Para lo mismo podemos crear y añadir una nueva luz como lo hicimos anteriormente, o bien podemos duplicar la fuente existente y cambiar sus características. Para duplicar cualquier modelo o parte en Keyshot podemos hacerlo ingresando al panel escena a la derecha y seleccionar el elemento, en este caso la luz de área, o bien hacerlo desde la vista en tiempo real. Luego debemos hacer clic derecho sobre el mismo y elegir alguna de las opciones como Duplicate o duplicar. Cualquiera sea el método que utilicemos, inmediatamente después de duplicar el elemento veremos que se activa la herramienta Mover o Move Tool. Sin embargo, si hacemos Zoom Out para encuadrar todos los elementos, vemos que al parecer solo tenemos una fuente de luz, pero que a la vez la misma se hizo más intensa. Esto sucede porque los objetos duplicados se colocan superpuestos con el objeto original. El paso siguiente sería mover y ubicar este elemento dentro de esta vista, aunque por ahora vamos a presionar OK en el panel para confirmar su colocación y como resultado tendremos una nueva luz en el panel escena. Nuevamente vamos a resetear nuestra cámara desde el panel homónimo y así ver nuestro plano de encuadre. Hacemos esto para reubicar nuestra nueva fuente de luz utilizando una herramienta que nos permitirá tener un panorama general de la escena y sus elementos. Podríamos pensarlo como una especie de backstage. Esta herramienta recibe el nombre de Geometry View o vista de geometría y la podemos encontrar dentro de la pestaña Window o ventana en la parte superior, haciendo clic derecho sobre el ribbon o cinta de opciones o simplemente presionando la tecla O en nuestro teclado. Como vemos, se trata de otro viewport que nos permite ver la escena, pero esta vez sin el renderizado en tiempo real. La navegación dentro del mismo es idéntica a la que utilizamos regularmente. Si nos acercamos a la escena, vamos a empezar a reconocer los distintos elementos como cámaras, backdrops o fondos, nuestro modelo importado y luces, entre otros. En este caso, la cámara que creamos se encuentra destacada ya que es la que estamos usando en la vista en tiempo real. Desde el primer icono a la izquierda de esta herramienta tendremos la posibilidad de elegir qué elementos visualizar dentro de la misma. Luego podremos elegir el modo de visualización,
cambiar la cámara entre las disponibles o bien utilizar una vista ortogonal de referencia. Por último, y no menos importante, contamos con la herramienta Mover o Move Tool perteneciente a este modo. Si hacemos clic sobre la misma, podremos elegir el elemento dentro de una lista similar al panel escena o bien seleccionarlo dentro de nuestro nuevo viewport. En este caso vamos a elegir el duplicado de nuestra luz y dar OK. Esto nuevamente nos permitirá utilizar el panel para trasladar, rotar o escalar elementos como lo hicimos anteriormente, aunque esta vez desde la vista que nos ofrece Geometry View. En este caso vamos a mover la luz y ajustar sus propiedades para beneficiar a nuestra escena. La ventaja de este método es que podemos ver los resultados sin navegar nuestra vista en tiempo real directamente, cambiando constantemente de plano de encuadre. Por último, si lo creemos necesario, podemos agregar más luces directas o indirectas que beneficien la composición de la escena utilizando alguno de los métodos explorados. Ya que hemos agregado un entorno y luces a nuestra escena, es importante entender un aspecto más en cuanto a la iluminación de la misma. Para esto contamos con la pestaña Iluminación o Lighting dentro del panel Project o Proyecto. Como vemos, en el mismo contamos con tres secciones en la parte inferior: Environment Lighting o Iluminación de entorno, General Lighting o Iluminación general y Rendering Technique o técnica de renderizado. A su vez, dentro de los mismos encontramos ajustes referidos a la iluminación de la escena, como la cantidad de rebotes de rayos o ray bounces, lo que define cuántas veces rebota la luz en la escena, la iluminación global o Global Illumination, la cual se encarga de simular el efecto de la luz rebotando en las distintas superficies teniendo en cuenta los materiales y demás aspectos esenciales, o el cálculo de luz cáustica o caustics, que activa la simulación de la luz refractada en materiales transparentes o translúcidos como el vidrio y el agua. Como vemos, hay que tener un conocimiento extensivo para ajustar estas características individualmente y aún así beneficiar nuestros renders. Es así que Keyshot tiene presets o valores preestablecidos de iluminación que encontramos en la parte superior y que traen preconfigurados los aspectos más esenciales que nombramos anteriormente para fotografía o renderizado. Para renders rápidos podríamos utilizar una iluminación básica o basic, la cual cuenta con un número bajo de rebotes. Para renders de productos podemos utilizar el modo homónimo, que cuenta con iluminación global entre otros ajustes. Para renders de arquitectura o interiores podríamos utilizar el modo interior o interior, aumentando el número de bounces o rebotes de luz. Y finalmente, para realizar imágenes de joyería podemos utilizar Jewelry o bien crear un modo personalizado utilizando la opción Custom o Personalizar. En este caso vamos a elegir el modo Product o Producto y veremos cómo la iluminación de la escena cambia en función de los ajustes realizados, teniendo en cuenta cómo Keyshot calcula este aspecto. Aunque los ajustes sobre aspectos como materiales, entornos, cámara e iluminación son claves durante todo el proceso, es en este punto donde podemos afinar cada detalle de nuestra composición, ya que vamos a iniciar el proceso de renderizado de nuestra escena. Una de esas cosas podría ser activar nuevamente la profundidad de campo o Depth View de nuestra cámara, ya que la desactivamos para trabajar más cómodos. Esto lo podemos hacer desde el panel cámara a la derecha y a la vez, en el caso de haber perdido la configuración, podemos utilizar el símbolo a la derecha de la opción Focus Distance o distancia focal para señalar el punto de interés en la vista en tiempo real y jugar con el valor del f-stop o apertura para lograr el efecto que deseamos. Luego de realizar este u otros cambios en la cámara, procedemos a guardarla como vimos anteriormente.
Cuando estemos listos, podemos presionar el botón Render o Renderizar sobre la barra de herramientas en la parte inferior del programa y en el siguiente panel tendremos algunas opciones que ajustar. Sobre la sección Output o Salida, vamos a elegir el formato de imagen que deseamos utilizar siempre y cuando tengamos seleccionado Still Image o imagen fija en la parte superior. Entre los formatos podemos utilizar PNG, formato que admitiría transparencias en fondos, incluyendo el canal alfa, o bien formatos como JPG, TIFF o PSD. En el caso de realizar animaciones, podríamos elegir formatos de video como MP4 o AVI. Luego vamos a ajustar la resolución de nuestra imagen final. En este momento debemos recordar que la resolución utilizada en la vista en tiempo real no se corresponde con la que encontramos en este panel, aunque sí podemos elegir entre algunos presets o plantillas con resoluciones más convencionales. Como anticipamos anteriormente, en nuestro caso vamos a utilizar una resolución personalizada de 1200 píxeles de ancho por 1600 píxeles de alto, es decir, una imagen en tensión vertical o portrait. La sección Print Size o tamaño de impresión se actualizará con los valores que introdujimos en la resolución y viceversa, aunque sí podríamos ajustar los dpi o puntos por pulgada de la imagen. En este caso 300 dpi o ppp es un valor más que aceptable, aunque el mismo siempre va a depender de la aplicación de la imagen y el medio en el cual se va a utilizar, pudiendo ser digital o analógico. En la sección Layers and Passes o capas y pasadas podremos elegir qué información adicional exportamos junto a nuestra imagen. Las Render Layers o capas de renderizado nos permiten separar elementos o partes de la escena en diferentes capas. Esto, por ejemplo, nos facilita el control dentro de la etapa de postproducción sin la necesidad de renderizar nuevamente la imagen completa en el caso de realizar versiones de partes específicas. Por otro lado, los Render Passes o pasadas de renderizado generan imágenes con información específica de la escena como reflejos, información de materiales, sombras o profundidades. Estos son frecuentemente utilizados para ajustar aspectos dentro del proceso de postproducción en programas de edición de imagen como por ejemplo Adobe Photoshop. Se recomienda explorarlos por completo, aunque los más comunes y utilizados son Diffuse o difuso, el cual renderiza el color base de la imagen sin sombras ni reflejos, Clown, que asigna un color sólido a cada objeto, Depth o profundidad, que muestra la distancia de los objetos a la cámara, útil para aplicar efectos de desenfoque en postproducción, Shadow o sombras y Reflection o reflexión, los cuales exportan únicamente las sombras o reflejos de la escena respectivamente, o bien Caustics o cáusticas, que separa el efecto de la luz refractada en materiales como vidrio o agua. Por último, podemos utilizar Region o región para renderizar sectores de nuestra escena y así optimizar tiempos al realizar pruebas. En la sección Options o opciones podremos elegir entre el modo de renderizado por default o cambiar el modo a Background o segundo plano. A la vez podremos configurar el Render Engine o motor de renderizado entre CPU o GPU en el caso de contar con una placa gráfica dedicada. Además, como vemos, también podemos elegir la opción Heredar de la vista en tiempo real, lo cual conserva la configuración que estuvimos utilizando hasta el momento. En el caso de elegir CPU, deberemos seleccionar la cantidad de núcleos o cores que formarán parte de nuestro proceso, y en el caso de elegir GPU se utilizará la placa de video para renderizar la imagen. Finalmente, en la opción Quality o calidad, podremos elegir entre presets o plantillas existentes como Maximum Samples o muestras máximas, el cual establecerá un número máximo de muestras para concluir el proceso de renderizado, Maximum Time o tiempo máximo, el cual establecerá un tiempo de renderizado máximo como límite para finalizar el proceso de renderizado, o bien utilizar la opción Control personalizado, la cual nos permite aplicar ajustes exhaustivos sobre diversas variables que influyen en este proceso. En este caso utilizaremos Maximum Samples o muestras máximas, ya que el mismo ofrece un mejor control sobre la calidad final y evita tiempos innecesarios de renderizado cuando ya se alcanzó una calidad aceptable. Dependiendo del tipo de imagen que deseemos renderizar, la cantidad de pases se relaciona directamente con la calidad del render. A más pases, más tiempo de renderizado y menos ruido, una característica que siempre se trata de evitar o controlar. Para una previsualización podemos utilizar entre 50 y 100 pases,
Para un render estándar de producto a un render de alta calidad podemos utilizar entre 150 y 500 pases. Para renders que necesitan calcular cómo la luz se refracta o refleja en superficies con materiales complejos como vidrios o líquidos, se recomiendan entre 500 y más de 1000 pases. Para esta demostración vamos a utilizar un número entre 64 y 300 muestras o samples, aunque como se dijo anteriormente esto va a variar y es recomendable experimentar qué tipo de modalidad y valores son mejores para cada caso en particular. Por último, en la sección Queue o cola, podremos gestionar y automatizar múltiples trabajos de renderizado. Esto es útil para proyectos grandes donde se necesitan realizar renders de distintas cámaras, diversas configuraciones o diferentes outputs. Cuando estemos listos podemos presionar Render o Renderizar en la parte inferior del panel y comenzar el proceso en una nueva ventana. En la misma veremos el progreso del render, esta vez medido en la cantidad de samples o muestras que se van realizando, y en la parte superior encontraremos algunas opciones para gestionar esta vista como distintos tipos de zoom, un botón para cancelar el proceso, otro para pausarlo, y uno que nos permitirá acceder a opciones de imagen como las que vimos en la vista en tiempo real mientras trabajamos en nuestra escena. Desde este panel, una de las más importantes es la opción Denoise o eliminar ruido, la cual reduce el ruido del resultado final sin aumentar la cantidad de pases. Generalmente se recomienda no abusar de esta opción en escenas muy complejas donde se podrían suavizar detalles que son importantes. Esto generalmente se podría evitar aumentando la cantidad de samples o muestras de nuestro render dentro de las opciones calidad o quality. Otras opciones dentro de este panel tienen que ver con ajustes de imagen como exposición, contraste, sharpen o nitidez, y vignette o viñeta, entre otros que también podemos encontrar en programas de edición de imagen mediante procesos de postproducción. Una vez finalizado el proceso de renderizado, se guardará nuestra imagen en la ubicación elegida. En dicha ubicación se encontrará nuestra imagen y los distintos render passes o pases de renderizado que seleccionamos en la sección Options u Opciones dentro del panel Render. Sumado a esto, también podemos hacer clic en el icono sobre la parte superior del panel y elegir nuevamente la ubicación para nuestro archivo. Como vemos, Keyshot es un programa muy versátil que nos permite producir imágenes de gran calidad a cambio de muy poco esfuerzo. Esto la convierte en una herramienta ideal para poder mostrar nuestros proyectos de una manera rápida y sumamente profesional.